técnico te va a quitar, así que después volvé a ingresar. Ahí está. Es por la cantidad de participantes, ya que ingrese de nuevo el profe Gabriel. Hola Luján, hola Victoria. Ya le mando un mensajito al profe Gabriel que ingrese de nuevo. Hola, profe. Lo ha eliminado. Bueno, buenas tardes a todos. Nos volvemos a encontrar después de la semana pasada que no tuvimos actividades, dado los exámenes. Espero que se hayan presentado, que hayan aprobado, ¿sí? Que estén activos en la carrera. Eso es importante. Ahí se unió Luciana. Bien. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema muy importante dentro de lo que es el ámbito educativo, porque vamos a ver un autor que está muy en boga dentro de la educación, sobre todo de cómo se aprende, del aprendizaje, que es Lev Semyonovich Vygotsky, ¿sí? Ya el mismo nombre los lleva al continente europeo, límite con Asia, donde nos encontramos dentro de lo que es Bielorrusia. Allí en el año 1986 nace este autor que en realidad fue filósofo, literato, amplió sus estudios con psicología, estudió leyes, participó de varios eventos filosóficos y varias cátedras, entre las que cuando él hablaba o discursaba, se lo criticaba mucho porque decían que era un gran charlatán, pero que poco decía. En realidad, él muere en 1934, fíjense que de 1986 a 1934 tenemos una edad de 38 años nada más, o sea, un hombre muy joven. Sin embargo, es reconocido a nivel mundial. Vygotsky, podríamos decir que lo conocemos en el occidente, en el mundo europeo y americano, a partir de la década de 1990. Con la caída del muro de Berlín, si ustedes recuerdan o han estudiado, el muro de Berlín cae en el 89 y con esa caída del muro se abren las fronteras a lo que es la Europa socialista o comunista, a lo que es la Europa democrática. Por eso es que los conocimientos que se manifestaban dentro de lo que es Rusia no eran conocidos en el mundo occidental. Por eso es que nuevamente aparece la teoría vygotskiana muy cerca de lo que es la teoría piagetiana y lo podemos ubicar nosotros dentro de lo que son las teorías mediacionales. ¿Se acuerdan cuando vimos allá la clasificación de las teorías que teníamos las asociacionistas y las mediacionales? Las mediacionales o cognitivas, acá encontramos la teoría de Vygotsky, ¿sí? Bien, les decía que en el ámbito psicológico fue uno de los precursores respecto de la significación que la sociedad y la cultura tienen en la configuración tanto de los actores sociales y sus producciones como de los sujetos y sus acciones personales. Vygotsky logra instalar en este escenario de la psicología del siglo XX su perspectiva genético-histórica. Él postulaba la construcción mediada culturalmente de los procesos superiores y el papel preponderante de las relaciones o interacciones sociales, ¿sí? Para hablar de Vygotsky, ustedes van a ver los textos, tienen dos textos, uno de Susana Leligua y el otro de la Red Federal de Educación, y les habla de que lo podemos resumir a su teoría en dos fuerzas o dos tesis. Uno es la ley de doble formación y la otra es la zona de desarrollo próximo o potencial, ¿sí?
Les decía que Vygotsky se formó en psicología, filosofía, literatura, como así también en leyes, ¿sí? En 1924 aproximadamente, si no me equivoco, expone el núcleo central de su teoría que manifestaba que solo los seres humanos poseían la capacidad o poseen la capacidad de transformar el medio por sus propios fines. Dicha capacidad es lo que distingue al hombre de otras formas inferiores de vida, dice él. Si nos ubicamos en su corto periodo de vida, podemos decir que el paradigma marxista influye fuertemente en el pensamiento de Vygotsky. Este explicaba que la sociedad modifica las relaciones sociales y por consiguiente la naturaleza humana, es decir, que las vivencias en determinados contextos socioculturales pueden facilitar, inhibir o modificar el desarrollo y el modo de funcionamiento de las funciones psicológicas superiores. Ya vamos a llegar a qué son las funciones psicológicas superiores. Él decía que hombre y naturaleza se influyen y transforman mutuamente y continuamente, ¿sí? Aquí, a diferencia de Piaget, y esto ténganlo presente porque en los exámenes solemos preguntar esto para ver si han interpretado bien las dos teorías, Vygotsky propone que la actividad es una actividad culturalmente determinada y contextualizada, ¿sí? Es el propio medio humano el que proporciona al niño los mediadores que éste emplea en su relación con los objetos, tanto las herramientas como los signos, pero especialmente los signos, puesto que decía que el mundo social es esencialmente un mundo formado por procesos simbólicos, en los que se destacaba el lenguaje hablado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nos basamos en lo que decía Piaget, para Piaget la actividad era una acción, era una relación que se establecía con el objeto para aprender. En cambio aquí, Vygotsky dice que la actividad es una actividad culturalmente determinada y contextualizada, ¿sí? Es el hombre el que construye, digamos, esa actividad. Ya vamos a ahondar un poquito más adelante esta diferencia para que les quede claro, ¿sí? Les decía que entre las tesis que hablábamos de dos tesis, una la de los procesos psicológicos superiores o ley de doble formación, que les dije en un primer momento. Vamos a ver qué es esto de la ley de doble formación. Para saber o entender qué es la ley de doble formación, debemos conocer qué son los procesos psicológicos superiores o funciones psicológicas superiores, también dice Vygotsky, ¿sí? Bien, para Vygotsky, las funciones psicológicas propias del desarrollo natural con el que nacemos, o sea, las naturales, están determinadas genéticamente, esas serían funciones psicológicas inferiores, como la memoria, la atención, la percepción, ¿sí? Que estas funciones las compartimos con los animales, por ejemplo. Estas funciones aparecen en forma primaria y luego evolucionan en el hombre hacia formas superiores gracias al proceso de participación cultural, ¿sí? Y en ese proceso de participación cultural están determinadas estas funciones psicológicas superiores por la forma de ser de esa sociedad y son mediadas culturalmente. No sé si queda claro. Repito, a ver. Decía que esta diferenciación entre fenómenos de un orden natural, biológico, él le llama funciones inferiores o elementales, funciones psicológicas inferiores o elementales. Y las que están mediadas por procesos de orden cultural serían funciones psicológicas superiores. Surgen como una necesidad, dice Vygotsky, para diferenciarnos de los animales, ¿sí? Fíjense que ya a principios del siglo XX podríamos decir que este psicólogo habla de que los animales, entonces, sí poseen una inteligencia, sí poseen procesos psicológicos,
porque lo que tiene que ver con la memoria, la atención, la percepción, la tienen los animales y los humanos. ¿Cuál sería la diferencia básica entonces? Que los humanos podemos hacer cultura y vamos creando una nueva función psicológica superior que está mediada por este orden cultural, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Queda claro? Sí, queda claro. Sí, profe. Bien. Entonces, para Vygotsky, podríamos decir que las funciones psicológicas superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. Acá presten atención. Las habilidades psicológicas se manifiestan primero en el ámbito social y en un segundo momento en el ámbito individual. Por eso es que él le llama ley de doble formación, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere él con esto. A este proceso de desarrollo de las funciones psicológicas superiores, Vygotsky las denomina ley de doble formación, ya que primero se manifiestan en el ámbito social, es decir, interpsicológicamente, y después es individual, es decir, intrapsicológicamente. Queda clara la diferenciación. Primero, entre otros, a nivel social, aprendemos del otro. Ningún aprendizaje, según Vygotsky, del orden cultural es apropiado por sí solo. Siempre se necesita de otra persona que me enseñe a mí ese bagaje cultural, las tradiciones, el idioma, la política, como les vuelvo a repetir, influido por el marxismo, hablaba de este modelo de conciencia social. La conciencia social excede a cada uno de nosotros. Esta conciencia social está dentro de la sociedad y es transmitida hacia cada uno de los individuos sociales. Y una vez que me la transmiten, yo la internalizo a la conducta, a la idea, al conocimiento, a la cultura. Esa internalización, interiorización, que es una reconstrucción interna, ¿sí? Es a lo que le llama él intrapsicológicamente. Hasta ahí vamos. Bien. En este proceso de internalización, de interiorización, es fundamental tener en cuenta la función mediadora que tienen los signos, los símbolos y las herramientas. Y acá hago una pregunta porque ustedes, al ser de letra, considero que pueden manejar o conocen algo de Ferdinand de Saussure, de Chomsky, ¿sí? Esta diferenciación entre símbolo, signo. ¿Alguien me quiere contar algo respecto a eso que entienden? ¿Es lo mismo signo que símbolo? ¿O son sinónimos? ¿Qué les parece? ¿Son lo mismo o no? O lo que ustedes interpreten por signo y símbolo, no necesariamente desde el punto de vista teórico, sino lo que ustedes consideren. El signo, profesora, dijo, Sí. el signo está constituido por un significado y un significante. Ajá. Es decir, aquello que yo observo, el objeto concreto y el concepto de ese objeto. Eso sería el signo. Bien. El símbolo, yo creo, por lo que me acuerdo, que es algo más complejo, tiene que ver con una abstracción más grande. Es lo que yo tengo entendido o lo que estoy recordando en este momento. En cambio, el signo lingüístico es eso, es la unión de un significante y un significado, que lo apropio, digamos, a medida que voy creciendo, como es el caso del lenguaje, lo adquiero y lo voy aprendiendo a medida que crezco. Pero como usted dice, es un signo social y se lo aprende en sociedad, se lo aprendo porque alguien me lo enseña. Bien, muy bien. Los símbolos también son adquiridos, o sea, también los aprendo, pero tengo entendido que es algo más amplio. Ya lo vemos. ¿Alguien más quiere acotar o están de acuerdo con lo que dice Milce o no lo comprenden? Claro, el símbolo tengo entendido yo que es una representación gráfica y el signo es
la relación entre significado y significante. Perfecto, muy bien, Victoria. Ahí está la gran diferencia, básicamente, ¿sí? Y obviamente cada sociedad le va a atribuir ese significado o ese significante dependiendo de la idiosincrasia de cada cultura, ¿sí? Suponte, nosotros tenemos como un símbolo, se me viene ahora a la cabeza porque lo vi esta mañana, un pañuelito blanco, que es muy gráfico el pañuelito blanco que tiene las dos colitas del nudo abajo. Inmediatamente en nuestro país, Argentina, ese pañuelito tiene un significado que tiene que ver con las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Y por ejemplo, ese mismo pañuelito en otro país no dice nada, ¿sí? No tiene una carga significante porque es un símbolo vacío o tiene otra interpretación para esa cultura. Por eso es que para Vygotsky todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ustedes si tienen la posibilidad, en esta cátedra no lo vamos a ahondar, pero si ustedes tienen la posibilidad de leer algo de Vygotsky sobre el lenguaje, es muy lindo leerlo porque te orienta a cómo cada sociedad maneja estas herramientas como el lenguaje y le dan un sentido cultural en la apropiación escolar sobre todo, ¿no? Porque cuando nosotros transmitimos un conocimiento, sea el que sea, así ustedes estén enseñando letras y estén enseñando Don Quijote de la Mancha, por decirles, que creo que ya no está mucho dentro de la currícula, no se lo trabaja mucho dentro de la currícula de secundaria, pero por decirles, ese contenido de enseñar Don Quijote de la Mancha está socialmente aceptado y culturalmente apropiado, por eso es que figuran los diseños curriculares. Hay especialistas que lo diseñan en base a cómo funciona una sociedad. ¿Se entiende, verdad? O sea que todos los diseños curriculares que ustedes trabajen siempre van a ser contenidos socialmente válidos y aceptados, ¿sí? Nunca se va a enseñar un contenido que no sea válido culturalmente, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Vamos bien. Bien, entonces les decía que las funciones psicológicas superiores se originaban entonces a partir del desarrollo cultural del sujeto y no de las capacidades biológicas. Acá encontramos otra diferencia ¿con quién? Sí, Emil, se le leo los labios, Piaget. Con Piaget, para Piaget, el desarrollo cognitivo o intelectual iba a estar determinado por la maduración. ¿Se acuerdan? Uno de los factores que influía era la maduración, y en esta maduración hablamos de una maduración biológica. En cambio, Vygotsky habla de una maduración que está acompañada del desarrollo cultural. Cuando un niño tiene mucho más manejo cultural, él considera que se desarrolla mucho más rápidamente en lo biológico, a nivel cognitivo, ¿no? A nivel cognitivo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Para continuar con el tema de la teoría psicológica de Piaget, él le llama Profe, teoría, sí. disculpe, ¿esto está relacionado con estas digamos, ideas más nuevas con respecto a que a los niñitos entre los 3, 4, 5 años antes prácticamente de la escolarización hay que enseñarles, o sea, dicen son como esponjas y aprenden todo muy rápido y, o sea, si uno les enseña desde esas edades tan tempranas, pueden adquirir un montón de conocimientos mucho más rápido que personas? ¿Tiene que ver con eso o no? Porque yo lo interpreto de esa manera, no sé si será así. Emilce, lo que pasa es que antes se consideraba que todo conocimiento que el niño adquiría desde el punto de vista cultural no era válido cuando ingresaba a la escuela. Se consideraba que el conocimiento escolar era el conocimiento válido socialmente. En cambio, desde las teorías cognitivas, ya vemos que todo conocimiento que el niño aprende, ¿sí?, incluido el cultural, el social, es válido para el aprendizaje escolar. Entonces, un niño que ingresa a nivel inicial, por ejemplo,
no viene vacío de conocimientos, ya viene con un bagaje cultural de conocimiento de letras, de números. Capaz que él no lo sabe identificar al abecedario completo, pero reconoce, por ejemplo, las letras de su nombre, reconoce carteles y sabe diferenciar qué es una letra y qué es un número, por ejemplo, más allá de que él no sepa ni contar ni sepa. Entonces, a esto hace referencia Vygotsky y todas las teorías cognitivas, de que lo fundamental en el aprendizaje es la cultura, cómo la cultura va imprimiendo en cada uno de los sujetos sociales un conocimiento que debe ser potenciado y desarrollado después en la escuela. ¿Sí? Bien, yo ahora me transformé en lectora de labios, ya le leo los labios a Emilce en este caso, que dice perfecto, a Victoria que asiente, muy bien. Bien, les decía que la teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural, pero como se asienta él dice que los procesos psicológicos superiores tienen un origen histórico-social, también se la conoce como teoría sociohistórica, ¿sí? O teoría sociocultural. Cualquiera de las dos formas es válida llamarla, ¿sí? En la constitución de los procesos psicológicos superiores, los mediadores, que ya vamos a ver cuáles son los mediadores, cumplen un papel fundamental en la Constitución. Por eso deben plantearse desde una perspectiva genética, pero no genética, acá coincide con Piaget, porque no es genética desde los genes, desde lo biológico, sino desde el origen, ¿sí? Los procesos psicológicos superiores, desde el origen del sujeto, se va constituyendo en procesos psicológicos superiores a medida que va conociendo o apropiándose de una determinada cultura. Hasta ahí vamos, ¿no? Bien. Decíamos que el conocimiento que adquirimos socialmente, culturalmente, primero lo aprendemos de otro, ¿sí? Primero es social, lo que se llama, Vygotsky le llama interpsicológico, y después es individual, personal, intrapsicológico. Es cuando nosotros internalizamos, interiorizamos esa reconstrucción interna de ese conocimiento, ¿sí? Esto quiere decir que se reorganizan las actividades psicológicas sobre la base de operaciones realizadas con signos, símbolos, suponiendo así la incorporación de cultura al sujeto al mismo tiempo que nos vamos configurando como un sujeto social, ¿sí? Esta ley de doble formación, Vygotsky la establecía del siguiente modo. Decía que en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Repito, aunque sea cansador repetirlo para ustedes escucharme, pero es importante que les quede bien grabado. Primero entre personas, interpsicológica, y después en el interior del propio sujeto, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a todo, ¿no? A la atención voluntaria, a la memoria lógica, a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres humanos. A esto hace referencia entonces en este origen genético, ¿se entiende? ¿No? No de genes, sino de génesis. ¿Sí? Bien, y acá viene un tema muy importante para Vygotsky que es relacionado con lo que yo les decía recién con el marxismo. No es para asustarlos, no es que tienen que ponerse a estudiar el marxismo, simplemente con comprender que para Vygotsky la conciencia es un producto social. Lo mismo decía Marx, ¿sí? Al cual se llega por la interrelación del hombre con la realidad sociocultural. La concibe a la conciencia Vygotsky como una estructura amplia, una de las más amplias de todo el funcionamiento psicológico en el hombre, ¿sí? Entonces, el hombre no es un concepto abstracto, sino un ser inserto en una sociedad, rodeado de relaciones sociales. Por eso es que decía Vygotsky que el psiquismo es un producto social, es un producto de la apropiación
a través de toda la historia cultural que lo antecede. Porque todo lo que yo aprendo ahora no es que es un invento en el momento de la sociedad, ¿sí? Sino que es un cúmulo de toda la historia de la humanidad de esa sociedad. Venimos acarreando y se va transmitiendo de generación en generación, por eso es que es un producto social que es reflejo de esa realidad sociocultural por la cual está determinada esa sociedad. ¿Me entienden o los estoy mareando? Por eso es que repito muchas veces lo mismo para que quede claro, ¿sí? O sea, para Vygotsky nosotros estamos determinados como sujetos por la sociedad. Dependiendo, esto lo dije yo en un principio cuando hacíamos la clasificación de las teorías, donde yo les decía que la cultura me antecede a mí como sujeto, ¿sí? La cultura está sobre cada uno de los sujetos y es lo que se transmite culturalmente. Por lo tanto, como sujeto me voy a comportar de una determinada manera que la sociedad me lo permite, ¿sí? Yo, en estos momentos, yo podría decir que soy dueño de hacer lo que quiera y en realidad tengo libertades de expresiones propias del derecho que me da mi sociedad, pero a la vez tengo restricciones. No puedo hacer lo que yo quiera, porque eso lo determina mi sociedad, ¿sí? Y eso fue determinado no ahora que yo estoy viviendo, sino que fue determinado por un proceso de constitución de las leyes desde 1853 en adelante. A eso se refiere con esa constitución histórica de la sociedad que fue mediando para que yo me constituya en un sujeto como soy hoy en día. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Dónde aprendo eso? Para Vygotsky, desde el seno familiar hasta la escuela. ¿Sí? La conciencia para Vygotsky, entonces, es donde todo ser humano es, ante todo, un ser cultural. Y la cultura proporciona las herramientas simbólicas necesarias para esa construcción de la conciencia y las funciones psicológicas superiores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aprendo? Necesito de un otro. Y acá vamos a ver el proceso de mediación que habla Vygotsky. Es uno de los primeros teóricos en hablar de la mediación. Acá vamos a ver nosotros, si se acuerdan, que para Piaget la actividad era la capacidad de los sujetos para actuar, para explorar, ¿se acuerdan? Ponía a prueba, manipulando los objetos para aprender. Cuanto más experiencia, decía Piaget, repito, Piaget, cuanto más experiencias tenga un niño con los objetos físicos de su medio ambiente, más probable es que desarrolle un conocimiento adecuado de ellos. En cambio, Vygotsky dice que la actividad no la plantea como una actividad individual, sino que la piensa siempre como una actividad social, compartida, una interactividad. ¿Sí? Porque para Vygotsky, la actividad es el proceso por el cual el sujeto transforma el medio a través de instrumentos mediadores, herramientas, signos, símbolos que están presentes en el mundo de la cultura. Esa mediación con el otro estaría dada a través de herramientas. ¿Cuáles serían esas herramientas? Signos, símbolos, el lenguaje. Ya vamos a ver cuáles son los dos tipos de herramientas que nombra él. ¿Sí? En la actividad para Vygotsky, la acción es inseparable de la representación. Por eso es que yo les decía hace rato la diferencia entre signo y símbolo, porque la importancia que le asigna al sentido y significado que le dan las palabras, le preocupa más el sentido que el significado que se le atribuyen los elementos mediadores. ¿Se entiende ahí? Cada sociedad le va a atribuir un sentido a esos símbolos, a esos signos. Nuestro lenguaje, siempre decimos, por ejemplo, que nuestro lenguaje es el español. En realidad, ¿qué lenguaje tenemos nosotros? Es español, castellano, latino. ¿Qué piensan ustedes, profes de letra? ¿Qué idioma hablamos?
catamarqueño. Catamarqueño. Y no, Muy es que al hablar hablamos español, pero cada comunidad le da al lenguaje, o a la lengua, no al lenguaje, a la lengua, bien. un valor distinto. O sea, lo que para uno significa una cosa, por ejemplo, una palabra que quizá para el porteño no significa nada, para nosotros sí, tiene un valor dentro de ciertas conversaciones y no en otras. Entonces, es algo que depende de la comunidad en la que uno habla. O sea, nosotros hablamos español, un español catamarqueño y también argentino, pero más que nada, más bien local. Incluso el lenguaje dentro de una propia casa, la lengua dentro de una casa también tiene un valor distinto. O sea, Exacto. es muy social, pero se hace como particular, depende de dónde uno la utilice. No sé si se Así es. entiende. ¿Sí? ¿Entendieron los demás? ¿Comparten las ideas de Emilce? ¿Sí? Bien. Fíjense que ahí ella fue muy clara y creo que todos compartimos la idea de que hablamos idioma español. Es más, nuestro idioma está regido por la Real Academia Española en el sentido que todo lo que tiene que ver con la sintaxis, la gramática, está vinculada legalmente con esa institución. Pero a la vez nosotros podemos hablar con determinados modismos si nos entendemos, porque la carga simbólica que le damos a cada una de las herramientas del lenguaje que utilizamos depende de cada sociedad. Como decía Emilce, si bien hablamos argentino, pero dentro del argentino tenemos en cada provincia un modismo determinado que no es el mismo incluso aquí en la capital de Catamarca con Belén. A mí me ha pasado conversar con gente de Belén y hablarme de cosas que yo no entendía y que me las tuvieron que explicar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero eso tiene que ver con esa comunidad cultural, esa comunidad social que nos va imprimiendo una carga simbólica. Hasta ahí estamos, ¿verdad? ¿Se entiende bien? ¿Está claro? Profe Gabriel quiere acotar algo, voy bien por buen camino. No, sí, profe, va bien. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos mediadores entonces? Vygotsky distingue dos tipos de instrumentos según la función que cumplan. Por un lado, las herramientas materiales, que son los elementos materiales, como por ejemplo ahí en el texto ustedes van a encontrar el ejemplo de un pincel para pintar un lienzo y transformarlo, dice el texto. O bien puede ser la lapicera y el cuaderno, ¿sí? En la cual se va apropiando del abecedario un niño de primaria, o un texto específicamente que tengan los chicos de secundaria. ¿Se entiende lo que es una herramienta material? Y por otro lado, una herramienta abstracta que serían los signos y símbolos. No son materiales. En estos hace referencia específicamente al lenguaje. Estos instrumentos mediadores, ¿qué es lo que hacen? Permiten la interiorización del conocimiento y se produce el aprendizaje del universo cultural. Para Vygotsky, el sujeto no imita los significados, sino que los reconstruye internamente. Por eso es que se va a producir aprendizaje, dice Vygotsky, cuando pueda comprender ese contenido que ha interiorizado. Si no lo comprende, no lo va a poder vivenciar como un sujeto social. ¿Se entiende? Bien. Hasta ahí vimos lo que es la ley de doble formación o la primera tesis de la cual les hablaba yo de Vygotsky. Ahora vamos a entrar en lo que son las zonas de desarrollo, ¿sí? Esta es la segunda tesis o la segunda teoría planteada por Vygotsky. Él dice que desde el comienzo de la vida humana el aprendizaje está relacionado con el desarrollo, ¿sí? Y que está definido por los procesos de maduración de un organismo, del individuo en este caso, pero es el aprendizaje lo que posibilita el despertar de procesos internos de desarrollo
que no tendrían lugar sin un ambiente culturalizado, dice él. ¿Se acuerdan que decía Piaget? Los procesos de desarrollo son independientes del aprendizaje. O sea, para él, por un lado, puede ir el aprendizaje biológico y por otro lado, el aprendizaje cognitivo. Pero él dice que ese aprendizaje cognitivo va a depender de la etapa en la que se encuentra. O sea, que un niño de 6 años, por ejemplo, no podría aprender alguna cuestión que tenga que ver con lo abstracto. Mientras que para Vygotsky el desarrollo humano está definido en parte por los procesos de maduración del organismo, pero es el aprendizaje lo que posibilita el despertar de los procesos internos de desarrollo que no tendrían lugar si el individuo no tuviese contacto con los otros en un determinado ambiente cultural. ¿Hasta ahí vamos? ¿La diferencia entre uno y otro? Para Vygotsky, el desarrollo cognitivo y el desarrollo biológico son procesos que están íntimamente relacionados. El aprendizaje consistiría en una interiorización progresiva de los instrumentos mediadores. Siempre incluye relaciones entre individuos. Él dice que para comprender el aprendizaje y el desarrollo es indispensable considerar las zonas de desarrollo. Ahora, ¿qué son las zonas de desarrollo? Vamos a entrar. Para comprender mejor las relaciones entre aprendizaje y el desarrollo, tenemos que conocer el concepto de zona de desarrollo próximo o potencial. ¿Qué es esto? Él dice que la zona de desarrollo próximo potencial es la distancia que existe entre lo que una persona puede hacer por sí misma, que le llama zona de desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver solito un problema, ¿sí? Y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de problemas, pero bajo la guía de un adulto o de un compañero más capaz. Corto un segundito, chicos, voy a golpear la puerta, abro la puerta y vuelvo, ¿sí? No sé si me escuchan, chicos. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, profe. Hay un ejemplo de lo que decía la profe, puede ser de que, por ejemplo, un ejemplo básico en la vida diaria, por ejemplo, un niño que quiera aprender a andar en bici, no lo puede hacer solo, sino que es acompañado por otra persona para que luego lo pueda hacer solo. Esa persona que lo acompaña, que lo media, está el concepto de mediación, lo ayuda a desarrollar un nuevo conocimiento, ¿sí? O sea, partiendo de lo que él ya sabe que es lo real, hasta lo próximo y lo potencial. Y ahí la dejo la profe. Bueno, Gabriel, gracias, gracias. Les decía, está bien lo que dice Gabriel, que la zona de desarrollo real es lo que uno puede hacer solito, lo que uno puede hacer independientemente, ¿sí? Y la zona de desarrollo próximo potencial es lo que podemos hacer acompañado de otro. Vamos a ejemplos para comprender. Uno sería el caso este que les dijo el profe Gabriel, de andar en bicicleta. Otro podría ser cuando estamos aprendiendo a escribir, o vamos a un ejemplo sencillo de la matemática, cuando estamos aprendiendo a contar. Necesitamos de un otro que nos enseñe los números. Ese otro nos enseña a utilizar esos números en sumas y restas. Cuando aprendemos con el otro es el que me va guiando, me va enseñando, me va diciendo, supongamos que estamos con una suma con dificultades, cuando me llevo un número y tengo que bajarlo y tengo que sumar y cuento con los deditos y así voy aprendiendo. Cuando yo ya sé sumar solito, recién va a pasar a la multiplicación la maestra o la señorita. Ese aprendizaje que yo hice ya de aprender a sumar y ya sumo solo sin que nadie me tenga que acompañar en ese proceso de hacer la suma, se llama zona de desarrollo real. Y voy a pasar a una nueva zona de desarrollo potencial o próximo cuando la maestra me está enseñando a multiplicar.
Cuando yo aprenda a multiplicar, me aprenda las tablas, sepa cuál es el mecanismo por el cual se multiplica y demás, se va a convertir en una zona de desarrollo real. Y voy a pasar a otra zona de desarrollo próximo potencial que sería la división. ¿Se entiende cómo esto es espiralado? ¿Cómo voy pasando de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo constantemente, desde mi nacimiento prácticamente? Él habla específicamente desde los 2 años, cuando se adquiere el lenguaje, cuando ya podemos utilizar el lenguaje sobre todo. Pero desde que nacemos hasta que morimos, estamos constantemente en este proceso espiralado de aprender. Primero con un otro, después ya hacemos solo. Primero con un otro, después solo. ¿Se entiende, verdad? Hasta ahí quedamos. Vamos bien. Sí, me dicen las chicas. Bien. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que las zonas de desarrollo real es el concepto que usa el autor para designar el espacio que delimita lo que una persona puede resolver por sí sola, ¿sí? La zona de desarrollo potencial es el espacio que delimita lo que una persona puede hacer con ayuda, lo que puede convertirse nuevamente en una zona de desarrollo real, ¿sí? Entonces, gracias a la interacción y a la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de hacerlo si lo hiciera solito, si lo hiciera individualmente, ¿sí? Por eso es que es importante el otro. Ese otro se convierte en un andamio. ¿Escucharon la palabra andamio alguna vez? ¿Sí? ¿En qué ámbito escucharon la palabra? Luciana fue la primera que asintió. Luciana. En la construcción, profe, mi papá siempre, bueno, no siempre, pero de vez en cuando me habla de la construcción y me dice que se utiliza eso, es como una estructura que pareciera un esqueleto de lo que se va a construir. Ajá, bien. ¿Alguien más quiere dar cuenta de lo que entienden por andamio? ¿Para qué lo utilizaría? A ese esqueleto o a esa estructura que dice... Para Luciana. subir, sirve para subirse a otra altura superior y poder trabajar desde más arriba, desde otro nivel. ¿Y qué pasa cuando yo lo utilizo, por ejemplo, para pintar un edificio? Y estoy pintando, voy subiendo. Ese andamio lo voy levantando o con algo que lo vaya levantando o bien con una soguita. ¿Vieron los que aparecen en la tele, sobre todo, que son mucho más modernosos que lo que ocupan nuestros albañiles? Pero voy pintando y termino de pintar o termino de construir. ¿Qué pasa con ese andamio? Y se va el andamio, profe, porque es como un soporte, por así decirlo. Si lo aplicamos a lo que nos está explicando usted, supongo que pasaría lo mismo. O sea, el docente ya no tiene que estar encima del alumno. ¿Y en qué se transformaría entonces ese desarrollo? Ya sería en ese punto el desarrollo real. Muy bien, bien. Me gusta que no hable tan en vano, que me vayan entendiendo, ¿sí? Bien, el andamiaje, según Vygotsky, es una situación de interacción entre un sujeto experto o más experimentado en un dominio y otro más novato o menos experto, ¿sí? En la que el formato de interacción tiene por objetivo que el sujeto menos experto se apropie gradualmente del saber. El formato debiera contemplar que el novato, el que se inicia en ese conocimiento, participe desde el comienzo en una tarea compleja, dice Vygotsky. Aunque su participación inicial sea sobre aspectos parciales o no entienda, aun cuando requiera de ese andamiaje del sujeto más experto para resolver. La idea es que con el paso de los días, de esa práctica, de ese acompañamiento, de esas explicaciones que me da el sujeto experimentado, va a poder el sujeto novato apropiarse del conocimiento y resolver situaciones problemáticas o de la vida de manera sola, ¿sí? Independiente, ¿sí? Muy bien la ejemplificación que dieron del andamio en el nivel de
en la profesión de la albañilería, de la construcción, porque está muy relacionado a esto de tener ese soporte, ese acompañamiento, y cuando se aprende ya quito el soporte porque ya puedo hacerlo solito, ¿sí? Ya vamos a ir cerrando el tema porque ya vamos 50 minutos. Vamos a ver para Vygotsky el tema del pensamiento y del habla, que yo les había dicho que traten de ver si pueden conseguir información en Wikipedia, en Google. Hay mucha información sobre este tema y es importante para ustedes como profesores de letras, sobre todo, ¿sí? Que trabajen el tema del lenguaje como lo ve él. Vygotsky observaba que pensamiento y habla están íntimamente ligados a pesar de tener raíces genéticas diferentes, porque en un determinado momento del desarrollo, hacia los 2 años más o menos, ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva forma de conocimiento o de comportamiento, podríamos decir. Es el lenguaje verbal y el lenguaje racional. Vygotsky define que el pensamiento del niño y el habla comienzan como funciones separadas. A medida que el niño crece, comienza a adquirir conceptos que tienen etiquetas de palabras. Un concepto significa una abstracción, ¿verdad? Una idea que no representa un objeto en particular, sino más bien una característica común compartida con diversos objetos culturales. El niño desarrolla el habla a partir o a través de varias etapas, desde el nacimiento hasta la edad escolar, o sea, desde el balbuceo, desde la sonrisa social. Este proceso se inicia de un modo no intelectual o con habla sin pensamiento, dice Vygotsky, hasta llegar a desarrollarse por una etapa egocéntrica, un lenguaje interno, el cual está entretejido de ese pensamiento conceptual y se va apropiando de todo el conocimiento cultural y social que lo va rodeando. Por eso es que podemos hablar, aunque valga la redundancia entre comillas, el mismo idioma, ¿sí? Y no me refiero al lenguaje de la lengua española especialmente, pero no me sale la palabra, pero sí tener en cuenta de que nosotros podemos comunicarnos con un determinado vocabulario que es propio de nuestra sociedad catamarqueña, por decirles, ¿sí? ¿Queda claro ahí, chicos? Esta diferenciación entonces de que para Vygotsky el lenguaje es el instrumento mediador básico para que se produzca el conocimiento, ¿sí? ¿Alguna duda, algún concepto que haya quedado ahí flotando? Gabriel, a ver si te acuerdas algún concepto que esté en lo que vos preparaste que yo no lo haya tomado, no recuerdo. No, está bien. Y también, o sea, que tengan en cuenta de que, por ejemplo, Piaget es un poco más con los objetos. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. En cambio, acá en Vygotsky habla sociocultural, sociohistórico, porque es con otros en la sociedad. El sujeto cuando aprende, no aprende aisladamente, sino que con otros. Y acá entran muchos conceptos importantes en Vygotsky, como andamiaje, que lo van a ver en muchas otras teorías, porque un poco lo habla de lo que es la actividad docente, ¿no? De mediar, de estar con el otro, de ayudarlo para que pueda aprender algo. Y también del lenguaje, que es fundamental en la sociedad. En esos conceptos yo creo que hay que poner la atención. Y en las zonas de desarrollo, así que yo creo que están bien, y ellos yo creo que encuentran la relación que hay entre Piaget y Vygotsky, que no es una relación en sí bien, sino es más como una contradicción o una contrapuesta. Uno aprende con los objetos individualmente y otro con otros. Claro. Lo que pasa es que para Vygotsky el aprendizaje está dado desde lo sociocultural, en cambio para Piaget está dado solo desde el contexto, en el ámbito donde se rodea el niño. Como yo les decía que él fue muy criticado porque trabajó dentro de lo que es un contexto de laboratorio, en el sentido de que era un lugar preparado para hacer actividades con esos niños, y esas actividades estaban preparadas propiamente dicha por el psicólogo y utilizaba ese método clínico que lo llevaba al niño casi a responder lo que él esperaba que se responda, ¿sí? En cambio, en el caso de Vygotsky,
Ya el contexto no es un contexto preparado, sino es el contexto social, sociocultural en el que se encuentra el niño, y ese aprendizaje ya no es de actividades propiamente dichas con respecto a objetos, sino al aprendizaje del conocimiento sociocultural. ¿Sí? Bien. Chicos, con esto cerramos la clase de Vygotsky. Yo voy a parar la grabación y vamos a hablar de parciales, de actividades y demás. Detener grabación. Muy bien.